Este es el puente de piedra que pasa por encima del río Ebro, ¿vale? Y aquí está también el pilar. Son Joan, Cristian y Ana. Ellos practican el couchsurfing. ¿Quieren saber en qué consiste esta nueva forma de hacer turismo? Se lo contamos en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. A pesar de que muchos están de vacaciones, nuestro siguiente destino no se queda vacío en verano, sino todo lo contrario, aunque sigue siendo un lugar tranquilo y acogedor. Así es como lo define la localidad de Pomet sus vecinos. Hoy hemos conocido este rincón de la comarca de la Aranda. Una de las cosas que vamos a conocer en primer lugar de aquí de Pomet es un poco para deleitarnos. Sí, vamos a conocer un secadero de chorizos que lleva abierto ya unos 3 años, y aquí es la jefa. Junto con... Hola, buenos días. Buenos días, bienvenidos. Entrar. Venga, gracias. Esta es la zona de secado. Esto es el primer secadero que tenemos aquí. Aquí ponemos todos los embutidos en la época de invierno, que es donde realmente se pueden elaborar, porque el clima es propicio en esos meses. O sea que en estos de verano no se puede, porque el tiempo no lo permite. Claro, porque hace calor. Un secado natural utilizamos, pues eso, los meses de invierno. Y esta es la zona donde elaboramos el embutido, y aquí tenemos una pequeña muestra del fruto de vuestro trabajo. Eso es, de lo que hacemos, sí. El chorizo, la longaniza, que como ves pues tiene un aspecto muy casero, y luego la panceta y los lomos. Esta es una empresa familiar. Sí, sí, la llevamos mi marido y yo. ¿Qué tal está este embutido? Muy rico. Muy rico, mira, qué bien te lo vende. Oh, sí, sí, claro. ¿Y vivir aquí en Pomet qué ventajas tiene y llevar esta empresa aquí? Estamos muy cerca de lo que realmente necesitamos, como son pues Calatayud, la zona de Soria, o sea que tampoco estamos tan aislados, y bueno, pues tiene las ventajas de vivir tranquilamente en una zona natural. Bueno, ¿qué tiene aquí usted? Tomates. ¿Tomates? ¿Y qué tal le salen? Ah, bien. ¿Salen buenos? Ya van tardanos. Van tardanos por el tiempo, que está siendo un poco rarete. Mucho frío. Y luego por el lado de aquí veo que tiene un rosal, otro rosal, bastante bonitas además las rosas. ¿De dónde es usted? ¿De aquí del pueblo? No, yo no, la mujer. La mujer, o sea, usted es de estos apegados que les llaman. Apegados. En esta casa, aparte de disfrutar del ocio del pueblo, también se aprende. Vamos a verlo. My question is now, what do you want to do? Mari Carmen, buenos días. Bueno, te interrumpimos un poquito esta clase de inglés. Aquí se viene a aprender. Claro que se viene a aprender, a esforzarnos para mejorar y tener un refuerzo, pero lo pasamos muy bien, Es aprender con mucho gusto y a ellos les encanta venir. Claro, porque estos niños, lo más curioso es que además vosotros, Daniel, Javier, vivís aquí en el pueblo todo el año. Sí. Y en verano os toca clase de repaso un poquito, para ponerse las pilas. Sí. Y volver de Madrid, de la gran urbe, aquí a Pomet, ¿cómo es? Pues es una delicia, una maravilla. Yo estoy encantada. Este es el pueblo de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos, de todos mis antepasados. Entonces aquí encuentro todo lo que necesito, todo lo que Madrid no tiene. Yo soy madrileña y me encanta Madrid, pero mi nacionalidad es aragonesa. Y esta es la acogedora iglesia que tienen aquí en el pueblo. Es como soy la que más estoy aquí, pues tengo las llaves. Si vienen, por ejemplo, albañiles, si viene gente a verla, pues cojo las llaves y subo. Y usted vive en Zaragoza, lo que pasa que veranea aquí y este es su pueblo. Este es mi pueblo, aquí nací, han nacido parte de mis hijos y me encuentro muy bien aquí. Muy a gusto. Sí. Pues vamos a seguir conociendo un poquito más, si le parece, de su pueblo. Aquí, sobre todo, andan ustedes mucho. Poco, bueno, poco por la mañana, otro poco por la tarde. Pero si yo he tenido que venir hasta aquí para encontrarlas a ustedes, que son una avanzadilla. Claro. Es un poquito la alternativa de ocio, ¿no? Ir a conocer un poquito todos los alrededores caminando. Es que las personas mayores tenemos que andar un poco por la mañana, otro poco por la tarde, porque si no nos movemos es malo. Y aquí en Pomet, que hoy